libro de Apocalipsis, capítulo 4, del 8 al 9, y leo la palabra del Señor en la autoridad del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Verso 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Levante su mano derecha y diga conmigo: mi gratitud a Dios. ¿Cómo he titulado este mensaje? Mi gratitud a Dios. La adoración y la gratitud son 2 temas que van siempre de la mano en cuanto a Dios se hace referencia. Es decir, no hay adoración sin gratitud y gratitud sin adoración. Por eso el salmista David expresó en una ocasión en uno de sus salmos diciendo: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre. Socialmente hablando, todos sabemos que decir gracias es un indicativo de buenos modales. Decir gracias es un indicativo simplemente de cultura o simplemente de cortesía. Pero no siempre ser culto o tener buenos modales es un indicativo de ser una persona grata. Teniendo en cuenta que vivimos tiempos peligrosos, tiempos en los cuales dice la palabra que esta generación es una generación impía y es una generación ingrata. Recuerdo lo que le dijo en una ocasión el apóstol Pablo a su joven discípulo Timoteo en una de sus cartas. Él le dijo: también debes saber esto. Mire la persona que tiene a su lado. También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque existirán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y luego añade: ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de todo lo bueno. La ingratitud es el fruto del egoísmo. La ingratitud es la consecuencia de la avaricia, del orgullo, de la soberbia. Una persona ingrata siempre te va a decir que no tiene nada por qué agradecer, solo por el hecho de que él considera que lo que posee se lo merece. Aprenda esto, iglesia. Quien cree merecer lo que tiene le va a impedir agradecer. Y eso es muy claro. Por eso la Biblia habla acerca de la gratitud. Y que la gratitud bajo el concepto bíblico no es un asunto de cortesía, no es un asunto de cultura y no es un asunto de buenos modales, sino que la gratitud en la Biblia está consignada como un principio espiritual. El agradecimiento en la Biblia corresponde a un acto de adoración, a un acto de reconocimiento y a un acto de valoración que usted y yo tenemos que sentir acerca de Dios. Cuando yo estudio el agradecimiento, la gratitud a la luz de la palabra, es decir, a las escrituras, tenemos que decir lo siguiente. Primer punto que voy a desarrollar: la gratitud en las escrituras. Yo no sé si usted sabía lo que le voy a decir a continuación, pero la primera ocasión donde la Biblia menciona gracias es en el libro de Levítico, capítulo 7, del 11 al verso número 12. Y aquí la gratitud o el agradecimiento está consignado bajo un principio de ley y no bajo un principio cultural, ni de cortesía, ni de buenos modales. Y dice la Biblia: y esta es la ley del sacrificio de paz que se debe ofrecer al Señor, si se ofreciere en acción de gracias. Es decir, la Biblia me está hablando y elevando la gratitud a un sacrificio que se debía presentarle al Señor.
Entonces, en acción de gracias se le presentaba al Señor tortas sin levadura, amasadas con aceites, hojaldres sin levadura, untadas con aceite, flor de harina frita en tortas amasada con aceite. El pueblo de Israel se había acostumbrado a presentarle sacrificios a Dios. El más conocido era el sacrificio de expiación, donde se traía un becerro y se degollaba por causa del pecado del pueblo. Y entonces Dios perdonaba y se cubría el pecado del pueblo. Pero uno de los sacrificios, que era una presentación de ofrenda, consistía en darle gracias a Dios. Y eso representaba la acción de gracia. Ahora, sacrificio me habla de entrega. Y básicamente el pueblo lo hacía como recordatorio. Diga conmigo, recordatorio. Y yo creo que hoy tenemos que recordar cómo Dios ha sido de bueno con nosotros. Por eso el salmista escribió en el Salmo capítulo 103, en el verso número 2, diciendo: bendice alma mía a Jehová. Y luego añade diciendo: y no olvides ninguno de sus beneficios. Creo que hoy vale la pena recordar todos los beneficios recibidos de parte de Dios durante este año. Y es precisamente aquí donde nace la ingratitud. Cuando la gente olvida el favor recibido de parte de Dios, cuando la gente olvida que ha sido bendecido por Dios, cuando la gente olvida que ha sido favorecido por Dios y pierde el norte, la valoración y la recordación de lo que Dios ha sido con él. Alguien decía en una ocasión que el agradecimiento es la memoria del corazón. Por lo tanto, hoy tenemos que recordar todos los beneficios recibidos durante el presente año. Tenemos que recordar que las misericordias de Dios nunca han decaído, que Dios hasta el día de hoy nos ha provisto, que el Señor obviamente nos ha entregado muchas bendiciones. El agradecimiento, la gratitud no es simplemente una emoción, sino que es una virtud que se desarrolla cuando usted y yo reconocemos lo que somos y reconocemos que lo que tenemos es debido a alguien, y ese alguien es Dios. Cuando empezamos a enfocarnos en aquellas cosas que tenemos y no enfocarnos en aquellas cosas que nos faltan. Cuando usted se enfoca en las cosas que usted tiene, aprende a vivir en gratitud. Pero cuando usted se enfoca en aquellas cosas que le falta, sencillamente toda la vida va a vivir frustrado. Toda la vida va a vivir decepcionado por aquellas cosas que no tienen. Ser agradecido es ser consciente que lo que yo soy y que lo que yo tengo se lo debo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el apóstol Pablo exhorta en una de sus cartas, en la carta de Tesalonicenses, primera carta de Tesalonicenses, capítulo número 5, verso número 18, diciendo: dad gracias a Dios en todo. Diga conmigo, en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Eso dice la palabra. Por lo tanto, la gratitud no es simplemente un acto de la voluntad humana, sino que la gratitud está condensada y contenida dentro de la voluntad de Dios. No es el solo hecho de que usted quiera ser grato, es que Dios quiere que tú y yo seamos gratos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Y esto nos lleva a formularnos la siguiente pregunta: ¿por qué dar gracias a Dios? ¿Por qué dar gracias a Dios? Ahora, creo que existen un sinnúmero de razones y existen un sinnúmero de motivos por los cuales usted y yo debemos darle gracias a Dios. Y podríamos pasarnos toda esta mañana enumerando cualquier motivo y cualquier razón para agradecerle a Dios, incluso parte de la tarde. Muchas razones por las cuales usted y yo debemos estar agradecidos con Dios, pero no podemos mencionarlas todas. Por eso yo quiero mencionar 4 a la luz de las Sagradas Escrituras. Entonces entremos en materia. Punto número 1. ¿Por qué debo dar gracias a Dios? Número 1. Doy gracias a Dios por su bondad. ¿Doy gracias a Dios por qué? Doy gracias a Dios por su bondad. Esdras capítulo 3, verso 11. Esdras 3:11 dice lo siguiente: y cantaban, alabando a Dios y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es ¿qué? Bueno. Yo sé que en muchas ocasiones la gente agradece por lo que ha recibido. Aquí no estamos agradeciendo inicialmente por lo que hemos recibido de parte de Dios,
sino por lo que Él es Dios. ¿Cómo es Dios? Diga conmigo, Dios es bueno. Porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Creo que la primera y más grande razón de dar gracias a Dios es por lo que Él es. Y la Biblia dice que Dios es bueno. Eso indica que Dios está lleno de bondad. Eso representa su naturaleza. Que la Biblia diga que Dios es bueno significa que Dios es justo, que Dios no hace nada malo, que Dios no hace nada indebido. Y yo quiero que usted en esta mañana le quede claro, porque yo sé que hay gente que en algunas adversidades en su vida suele señalar a Dios diciéndole: ¿qué has hecho conmigo? ¿Por qué me tratas mal? ¿Por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué me están aconteciendo estas cosas malas? Y hay gente que cree que Dios le envía cosas malas a su vida, cuando la Biblia dice que la naturaleza de Dios es bondad. En el Salmo capítulo 119, en el verso número 68, el salmista replica nuevamente diciendo: bueno eres tú, bienhechor. Me gusta esta palabra, bienhechor. Dios no es malhechor, Dios es bienhechor. Enséñame tus estatutos. Esto indica que todo lo que Dios hace, cómo Dios te trata, cómo Dios nos bendice, lo hace bien. ¿Cuántos dicen amén? Cómo Dios actúa, lo hace con justicia. Dios es bueno porque me ama. Y no me ama porque yo sea bueno. Tampoco te ama porque tú eres bueno. ¿Sabes por qué te ama? Porque Dios es amor. Eso es una gran diferencia. Los seres humanos amamos a alguien porque ese alguien se ha comportado bien con nosotros. Pero aún dice la Biblia que siendo nosotros pecadores, Dios nos amó. Por lo tanto, nuestra bondad no despertó el amor de Dios, sino que el amor de Dios se despertó porque es su naturaleza. Dios es bueno porque nos rodea cada mañana de sus favores y de sus misericordias. Mire, el profeta Jeremías, cuando escribe en el libro de Lamentaciones, dice que ni usted ni yo hemos sido consumidos por una sola razón, porque nunca le cayeron ¿qué? Sus misericordias. Dios es bueno porque es nuestro Padre. Y el apóstol Santiago así lo afirma, cuando dice en el capítulo 1 del verso 17 de la epístola de Santiago, cuando esboza diciendo que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende desde lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es bueno porque Dios no sabe dar cosas malas. Dios es bueno porque nos ama. Dios es bueno porque es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Dios es bueno porque sencillamente quiere bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno porque esa es su naturaleza. Por lo tanto, amada iglesia, no le encuentre nada de malo a Dios. Y aun cuando usted empiece a pasar adversidades, aun cuando muchas cosas durante su vida no le salgan bien, aun cuando empiece a enfrentar dificultades, aun cuando la aflicción toque a su puerta, aun cuando la dificultad se haga presente, usted pueda decir: Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y como Dios es bueno, le damos toda la gloria a Él. Dele ese fuerte aplauso al Señor. La Biblia dice que cuando estaban restaurando el templo, que había sido destruido por los babilónicos, Esdras y Nehemías, todos ellos y el pueblo de Israel, elevaban celebraciones de acción de gracias, alabando, cantando, adorando. Y dice, y dando gracias al Señor, diciendo: te alabamos porque tú eres bueno. No por lo que hayamos recibido. Humanamente agradecemos a alguien porque nos ha entregado algún tipo de favor o hemos recibido algún tipo de favorecimiento sobre nuestra vida. Pero aquí venimos a darle gracias al Señor, aún sin haber recibido, entre comillas, porque todos hemos recibido algo de parte de Dios, decirle: Señor, tú eres bueno. Segunda razón por la cual doy gracias a Dios. La segunda razón, considero que doy gracias a Dios por mi salvación. Abra su Biblia, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice: pero nosotros
debemos dar de vez en cuando? No, diga conmigo, siempre. ¿Qué debemos dar siempre? Dice, gracias a Dios. ¿Respecto de qué? Respecto a vosotros. Es decir, siempre debemos darle gracias a Dios respecto de ti y respecto de mí. Dice, hermanos amados por el Señor, de que Dios te haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, la fe y la verdad. El mayor milagro, el mayor galardón, el mayor regalo que el ser humano pudo haber recibido de parte de Dios se llama salvación. Por eso cuando la gente recuerda el nacimiento de Jesús, la gente recuerda el nacimiento de un Mesías. La palabra Mesías en el hebreo significa Salvador. El pueblo de Israel siempre esperó el Salvador del mundo, aquel que le libraría del yugo de sus enemigos. Y Jesús nació para ser el Mesías y otorgarnos a ti y a mí salvación. Ser salvo significa que usted y yo fuimos libres del yugo del pecado. Ser salvo significa que recibimos el perdón sobre nuestros pecados. Ser salvo significa que ya la muerte segunda no se va a enseñorear de nosotros. Ser salvo significa que junto con la salvación empezamos a recibir vida eterna. Ser salvo significa que tenemos un Padre que está en los cielos y que yo pasé de ser criatura a convertirme su hijo. Eso lo dice el apóstol Juan en Juan capítulo número 1, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero todo aquel que le recibe le dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Ser salvo significa lo que enseña el apóstol Pablo a la carta a los romanos: ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Nadie podrá señalarte, nadie podrá condenarte, porque en la cruz del Calvario el Mesías te dio salvación. ¿Cuántos dicen amén? Yo no soy salvo por lo que yo pueda hacer. Yo soy salvo por lo que Cristo ya hizo por mí. ¿Cuántos dicen amén? Por eso debo darle gracias a Dios. Debo dar gracias a Dios que si la muerte llega a sorprenderme, como soy salvo, tendré herencia en el reino de los cielos. Gracias a Dios que por causa de su misericordia todos nuestros pecados han sido perdonados. Gracias al Padre porque su amor fue tan grande, como dice Juan capítulo 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, al unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que vale la pena agradecerle al Señor. Sé que en muchas ocasiones el cristiano, la persona, el ser humano agradece por los bienes materiales. Y no está mal agradecer por todo lo que usted ha recibido de mano de Dios. Pero hay unos asuntos espirituales como lo es la salvación, decirle al Señor, hoy te doy gracias. La pregunta es, ¿somos salvos? ¿Tenemos seguridad de nuestra salvación? Porque para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Pero apareció el Hijo del Hombre para que tú y yo recibiésemos la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese fuerte aplauso al Rey. Mira, iglesia, la Biblia dice que entonces Jesús nos dio vida eterna. Y gracias a esa vida eterna, el día de mañana usted y yo vamos a gozar de una eternidad juntamente con Cristo. Por eso le puedo decir, Señor, hoy te doy gracias porque soy salvo. Hoy te doy gracias porque un día me escogiste. Hoy te doy gracias porque un día me rescataste. Hoy te doy gracias, maravilloso Dios, porque si no te hubiera encontrado, ¿qué sería de mí? Como decía Jesús Adrián Romero. ¿Qué sería de mí si no me hubieras encontrado, si no me hubieras rescatado, si no me hubieras levantado? Porque hoy en día somos salvos gracias a su misericordia. Y por eso el apóstol Pablo le recomendaba a la iglesia de Tesalónica diciendo, pero vosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto de vosotros, porque el Señor te ha escogido desde el principio para salvación, para santificación por medio de su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, ¿por qué dar gracias a Dios? Doy gracias a Dios por mi llamado. Siempre he explicado que la palabra iglesia viene del griego eclesía y que significa asamblea de llamados. Es decir, que el grupo de personas que están aquí presentes son personas escogidas, son personas elegidas y son personas llamadas por Dios. Usted no piense que usted está por casualidad, usted no piense que está por curiosidad.
Quizás al principio nos pareció casualidad que un día nos acercáramos a Dios, pero no fue casualidad, porque la Biblia dice que vosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. El apóstol Pablo escribe a Timoteo capítulo 1, verso 12 diciendo, primera carta de Timoteo 1, 12 diciendo, doy gracias a Dios. Escuche muy bien. Al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Me gusta lo que viene aquí porque dice, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Creo sin duda alguna que este es uno de aquellos textos de mayor grandeza, pero también creo que es uno de aquellos textos de mayor misericordia en la Biblia. El apóstol Pablo comienza escribiendo esta carta diciendo, doy gracias a Dios porque Él me ha fortalecido. Pero doy gracias a Dios porque aún sin ser fiel, Él me tuvo, ¿por qué? Por fiel. Porque cuando uno analiza el apóstol Pablo, que antes era conocido como Saulo de Tarso, nunca hizo méritos para ser llamado por Dios. Nunca hizo méritos para ser escogido por Dios. Nunca hizo méritos para ser elegido por Dios. Si yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos de los que están aquí, antes de conocer del Señor, antes de ser llamados por Dios, hicieron méritos para ser llamados por Dios? Déjeme decirle que ninguno. Es más, humanamente hablando, nadie hubiera sido escogido. Humanamente hablando, usted diría, pastor, ni siquiera yo creo que hubiese tenido la oportunidad. Y usted tiene que aprender entonces lo siguiente, que Dios no te llamó, Dios no te escogió por lo que tú eras, Dios te llamó y te escogió por lo que ibas a llegar a ser. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no te preocupes por lo que tú eras, porque ninguno éramos lo suficientemente buenos, lo suficientemente rectos y mucho menos lo suficientemente santos para que Dios hubiese tenido misericordia y fijara sus ojos sobre nosotros. Por eso el apóstol Pablo se aterra y dice, Señor, simplemente te doy gracias porque me fortaleciste y yo no sé cómo, qué fue lo que pasó, pero me tuviste por fiel. Pero ¿quién fue Saulo de Tarso? Un perseguidor del cristianismo, un perseguidor de los apóstoles, un asesino de los primeros cristianos. Y dice la palabra que cuando iba rumbo a Damasco, el mismo Jesús se le apareció y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y a partir de ahí lo escogió y a partir de ahí lo llamó. Y ese llamamiento fue al ministerio de poderse convertir en el apóstol de todos los gentiles. Y gracias al llamado del apóstol Pablo, el pueblo gentil conoció del Señor. No era lo que era, sino lo que iba a llegar a ser. Dígame decirle que Jesús no llamó a Pedro porque sencillamente Pedro era bueno. Jesús vio en Pedro lo que posiblemente llegaría a ser. Al principio no fue fácil porque fue un proceso. Pero luego aquel Pedro se levanta en Pentecostés, comenzó a predicar con denuedo. 3,000 personas se convirtieron. Y aún cuando él pasaba por un lugar, dice la palabra que su sombra sanaba a muchos enfermos. Como cuando el ángel de Jehová llamó a Gedeón. No era lo que él era, porque Gedeón era un cobarde. Dice la palabra que él se alistaba a mecer el trigo en el lagar para irlo a esconder por causa de los madianitas. Vivía escondido en cuevas hasta que un día el ángel de Jehová le visita y le dice, varón esforzado y valiente. Y luego Gedeón se levanta y se convierte en uno de los libertadores del pueblo de Israel. Diga conmigo nuevamente, no es lo que yo soy, sino lo que voy a llegar a ser. ¿Cuántos dicen amén? Mire, iglesia, usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios lo llamó. Usted está aquí porque Dios lo escogió. Usted está aquí porque Dios fijó sus ojos sobre usted. Usted está aquí porque Dios tuvo misericordia de usted y tuvo misericordia de mí. Por eso estoy aquí. ¿Cuántos dicen amén? Usted está aquí porque un día el apóstol Pablo reveló el porqué. Cuando dijo que de lo vil y lo menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Damos gracias a Dios por habernos llamado. Damos gracias a Dios por habernos escogido. Damos gracias a Dios por habernos elegido. Quizás al principio usted rehusó al llamado.
A mí antes de conocer al Señor muchas veces no quise aceptarlo, no quise recibir la invitación. Pero cuando es porque dice la palabra que el llamamiento de Dios es irrevocable. Yo le doy gracias a Dios en mi caso por haberme puesto en el ministerio. Nunca estudié, después lo hice, pero nunca yo dije o estaba dentro de mis planes estudiar para convertirme en un pastor. Nunca estaba dentro de mis planes decir voy a dirigir una iglesia. Todo fue por la misericordia de Dios. Y aún me tuvo por fiel sin serlo. Y le doy gracias a Dios porque ha confiado. Dele gracias a Dios porque usted hoy está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Que ha recibido un bien que quizás no era merecido, pero en eso radica la misericordia de Dios. Démosle gracias a Dios porque un día nos rescató, un día nos sacó de donde estábamos. Dele gracias a Dios porque te rescató de ese mundo de la drogadicción. Dele gracias a Dios porque te rescató del mundo del alcoholismo. Dele gracias a Dios porque te rescató de esa vida que vivía de manera perdida y desordenada. Mire, démosle gracias a Dios porque dice la palabra que es quien perdona todas tus iniquidades, que es el que sana todas tus dolencias, es el que rescata del hoyo tu vida y es el que te corona de favores y de misericordias. ¿Cuántos dicen amén? Creo que existen muchas razones por las cuales usted y yo debemos darle gracias a Dios. Existen muchas razones por las cuales yo debo estar agradecido con Dios. Él ha sido fiel, Él ha sido bueno, Él ha sido benevolente, Él ha sido justo, Él me ha bendecido, Él me ha restaurado, Él me ha perdonado, Él me ha salvado, Él me ha provisto, me ha entregado una familia, me ha entregado una economía. Sé que hay momentos en los cuales hemos pasado dificultades, hay situaciones adversas, pero con todo y esto, el Señor ha estado con nosotros. Con todo esto, hemos visto su mano sobre nuestra vida. Con todo esto, vemos que Él no nos ha desamparado. Aunque en muchas ocasiones usted considere que Dios lo ha abandonado, déjeme decirte, nunca te dejará. Porque aun cuando los discípulos sintieron que quedaban huérfanos, Jesús les dijo, no se preocupen, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la buena noticia es que el fin del mundo no ha llegado. Por lo tanto es que Él está con nosotros, está contigo. Así como le dijo a Moisés, no te preocupes, como le dijo a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y si estuvo con Moisés y estuvo con Josué, también está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Señor, hoy te doy gracias. Cuarto y último, doy gracias a Dios por mi victoria. Mire, esta es una asamblea de gente victoriosa, de gente vencedora. Mire lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 57. El apóstol Pablo dice de la siguiente manera: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor. ¿Te gusta cómo él complementa esto? Él entendió que la victoria no es un mérito humano, sino que la victoria viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, Dios no me llamó para vivir en fracaso. Dios me llamó para vivir en victoria. Eso es lo que yo aprendo por la palabra. Hay gente que quiere hacerte pensar que el evangelio es para gente fracasada. En una ocasión alguien me dijo, es que la gente que se reúne allí es gente fracasada. Pero cuando yo voy a la Biblia, yo encuentro que el evangelio es para darte victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te has preguntado alguna vez qué significa vivir en victoria? Victoria es todo lo opuesto al fracaso. Mire la persona que tiene a su hija, está determinado para el éxito. Vivir en victoria significa que todo lo que usted emprenda le va a salir bien. Vivir en victoria significa que todo lo que usted toque va a prosperar. Vivir en victoria significa que a pesar de la aflicción, que a pesar de la prueba, a pesar del desierto, al final Dios va a cumplir su promesa en usted. El pueblo de Israel tuvo que pasar por adversidades en el desierto, pero al final pudieron lograr entrar a la tierra prometida. Mira, iglesia,
Alguien decía que victoria es firmeza para no caer, constancia para continuar, pero victoria también es valentía para poder conquistar. El término victoria viene de la expresión griega nike, que significa vencedor, que significa alguien que ha triunfado. Victoria es el hecho o la acción de vencer a un contrincante. Mire, uno aprende de la palabra del Señor que vivo en victoria, no porque usted haya vencido. Vivimos en victoria porque Cristo venció por nosotros. Esa es la gran diferencia. Esta semana me encontré a una persona que estaba apartada o está apartada del Señor. Y me decía, yo le tengo que confesar algo, pastor, no me ha ido bien. No me ha ido bien. Y en este momento estoy regresando nuevamente a la iglesia. Está congregando en la ciudad de Cali. Porque me ha ido mal. En los negocios me ha ido mal. En mi familia me ha ido mal. En las cosas que estoy haciendo me ha ido mal. ¿Es que acaso en alguna ocasión no entendió lo que Jesús enseñó? Separado de mí, nada podéis hacer. Mira, iglesia, uno de los mayores errores que comete el ser humano es considerar encontrar el éxito, pero sin Cristo. Y así no se puede. Mire, segunda carta a los Corintios. Ahora, yo quiero enseñarle este texto. Capítulo 2:14. Dice, segunda de Corintios 2:14 dice, mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre. Diga conmigo, siempre. Yo no sé qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo siempre. ¿Cómo te lleva el Señor Jesucristo? ¿En qué? En triunfo. Yo me apego a esta palabra. ¿Siempre en qué? En triunfo. Esto no significa que no vas a tener problemas. Claro que vas a tener problemas. No significa que no vas a tener adversidades. Claro que vas a tener adversidades. Esto no significa que no vas a recibir pruebas. Por supuesto que en algún momento vamos a recibir pruebas. Pero a pesar de todo esto, Dios siempre te va a llevar en triunfo. Y luego añade diciendo, por medio de nosotros se manifiesta en todo lugar. Por medio de ti se manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Sabe qué significa, iglesia? Mira a la persona que tiene a su lado, dígale, hueles a triunfo. Hueles a victoria. Ay, sí, victoria, sí, no, victoria. ¿A qué hueles? Claro. ¿Sabe usted que hay gente que huele a fracasada? Pero tú hueles a victoria. Dígale a la persona, tú hueles a victoria. Claro, eso es lo que yo entiendo por la palabra. Por medio de ti se manifestará el olor de Dios. Diga conmigo, Jupernicao. Jupernicao es el término griego para decirte que tú eres más que un vencedor. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Esto traduce a una persona que ha tenido una magna victoria. Mira, iglesia, para ser un vencedor, tu deseo de vencer debe ser superior a tu miedo de perder. Mira, iglesia, para alcanzar el éxito, usted no necesita buscar al éxito. Busque a Jesús, porque después de que encuentre a Jesús, hallará el éxito. ¿Cuántos dicen amén? El mayor error es que la gente anda buscando el éxito sin Jesús y no lo va a hallar, no lo va a encontrar. Por eso el apóstol Pablo decía, esta victoria por medio de Jesucristo. Yo le decía a este hombre que me encontré y le dije, el problema es que intentaste buscar el bienestar en tus negocios fuera de Dios. El problema es alcanzar el éxito por fuera de Dios. Ahorita tuvo que reconocer que tiene que volver al Señor porque las cosas no le han salido bien. Jesús lo dijo, separado de mí nada podéis ¿qué? Hacer. Me encontré un poema que quiero compartir con ustedes. Lo quiero leer, lo traje también aquí en la pantalla. Dar gracias a Dios, con esto termino. Dar gracias a Dios, aunque me tapo los oídos y me dan ganas de tirar el despertador cuando suena. Gracias a Dios porque puedo oír. Muchos no pueden ¿qué? Hacerlos. Aunque cierro los ojos al despertar, cuando el sol ilumina mi habitación. Gracias a Dios porque muchos no pueden ver.
Aunque me cuesta levantarme de la cama y ponerme en pie, gracias a Dios porque tengo fuerzas para hacerlos. Otros no lo pueden hacer. Aunque no estoy conforme, me quejo con lo que tengo y lo que soy. Gracias a Dios por la vida que me ha regalado. Aunque el dinero no me permita comprar los zapatos que me gustan, gracias a Dios porque tengo pies. Muchos no tienen. Aunque me enojo con los niños cuando gritan y hacen desorden, gracias a Dios porque tengo familia. ¿Cuántos hay que viven solos? Aunque la comida no estuvo buena, gracias a Dios porque tengo alimentos. ¿Cuántas personas padecen de hambre cada día? Me gustó esta última porque me dio una lección. Cuando tengo que pagar los impuestos, me enfado y me quejo. Gracias a Dios porque puedo hacerlo. ¿Cuántos hay que no pagan porque no tienen nada que pagar? Mira, iglesia, son tantas las cosas para agradecerle, que a veces el tiempo no es suficiente y las palabras quizás no son las correctas. Pero yo creo que hoy es el día de decirle, Señor, muchas gracias. Diga conmigo, muchas gracias.